sueño con ver unos a otros abrazándose, que en vez de la guerra sean más personas besándose. ¿Qué pasa, mi hermano, que todavía no lo puedes ver? Yeah. Y muchas veces este ciclo de la glicólisis, eh, tanto en humanos como en las células vegetales, necesita, por ejemplo, ¿cuándo se da eso? Quiero que con ejemplos prácticos en el hombre, hay algunas veces que las células de nuestro cuerpo no tienen la cantidad suficiente de oxígeno. O, por el otro lado, requieren energía rápidamente. Por ejemplo, los deportistas que levantan pesas o deportistas que su gasto energético es demandado casi inmediato. En estas personas, su ejercicio y demás hace justamente que sean capaces de hacer procesos de glicólisis rápido. Si bien en el balance que hemos visto, que me ha hecho la señorita que hemos visto en la anterior clase, habíamos visto que la glicólisis solo generaba un 2% de la energía total que se encuentra en la molécula de glucosa, y parecería poquito, 2%, pero aunque son 11 reacciones, se hacen de manera rápida, porque esperar que todavía haya los otros pasos para que se dé la respiración celular, se complete la oxidación hasta dióxido de carbono y agua, tarda mucho tiempo. Hay muchos pasos, muchas más reacciones antes de que obtengamos el total de energía que la molécula de glucosa puede liberar. Entonces, lo que hacen es tratar de hacer más procesos de glicólisis, que a pesar de que nos está proporcionando poca cantidad energética, lo hace de manera más rápida. Pero para eso, para que pueda haber otro proceso de glicólisis, tenemos que tener los insumos necesarios. ¿Cuáles serían los insumos necesarios para volver a hacer, bueno, moléculas de glucosa, por supuesto, pero también de agentes reductores oxidados, del NAD oxidado? Por eso, la regeneración del NAD regenerado en la glicólisis debe oxidarse y regenerarse a NAD oxidado. ¿Para qué? Para que este NAD oxidado sirva para hacer otro proceso de glicólisis. ¿Por qué? Porque no se olviden que en la glicólisis lo que vamos a tener es NAD reducido, es energía contenida en el NAD y también ATP, pero no podríamos hacer estas reacciones de la glicólisis que aquí sí, ¿dónde está? Si ustedes ven, vamos a formar otra vez NAD reducido, y aquí necesitamos NAD oxidado como elemento importante, ¿no? Entonces, para que ocurran estas reacciones que son de la glicólisis, obligadamente tenemos que regenerar nuevamente el oxígeno, el NAD oxidado. Y eso dice, el NAD reducido, generado en la formación del 1,3 fosfato glicerato, que es la reacción, se debe oxidar para que la enzima citosólica que cataliza esta reacción disponga del cofactor oxidado. De no ser así, la obtención de ATP por la glicólisis se interrumpiría, es decir, no podría haber otro proceso de glicólisis. Entonces, en este proceso es fundamental que nuevamente tengamos NAD oxidado. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para hacer que el NAD reducido se oxide hasta NAD, ¿no? Eso depende si que la célula sea fermentativa o aeróbica, es decir, las condiciones de la célula. La oxidación del NAD reducido en células fermentativas es lo que hemos visto nosotros en los procesos de fermentación, ya sea la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Por ejemplo, en los humanos solamente tenemos capacidad de hacer fermentación láctica. No tenemos la capacidad, microorganismos sí, en realidad una variedad de bacterias acéticas pueden hacer la fermentación alcohólica, ¿no? Hay también otras fermentaciones como la acética, propiónica, etcétera, ¿no? Pero en estos procesos fermentativos, cuando no hay oxígeno, es como se regenera el NAD oxidado. Les voy a mostrar, miren aquí,
en la glicólisis, la fermentación alcohólica, por ejemplo. NAD reducido, ¿no? Se va a oxidar. Y cuando ya esté oxidado puede iniciar otro proceso de glicólisis. Lo mismo en la fermentación láctica. Teníamos el gráfico, ¿no? Entonces la fermentación láctica, este NAD reducido producido en la glicólisis, a través de la fermentación láctica se regeneraba en NAD oxidado, ¿no? Entonces eso es importante, son parámetros en los que sí o sí o sí tenemos que hacer un alto y tomar en cuenta. Entonces, en cambio, en las células aeróbicas, como es la regeneración de NAD reducido, la oxidación de ese NAD reducido a NAD oxidado en el citoplasma involucra un mecanismo denominado lanzadera del glicerdehído 3-fosfato o del malato. Hay dos tipos de lanzaderas. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un paso de este NAD reducido al interior de la mitocondria. Entonces, es lanzadera, es un proceso para que, en realidad, antes de eso les diré, todas las células tienen membranas celulares y que solamente esta célula, ¿por qué por qué es tan importante la membrana celular? Porque es la que va a definir quién entra y quién sale de esa célula, qué elementos entran y qué elementos salen. Pero no solamente existe la membrana celular, sino que los organelos que conforman la célula tienen sus propias membranas, como por ejemplo las mitocondrias. Las mitocondrias, por ejemplo, por si acaso, están en las células humanas, en las células animales, en las células vegetales, en las células de microorganismos. No es exclusivo de ninguno de los, sino que están en todas las células. Entonces, como les decía, los organelos tienen su propia membrana celular. Y estas membranas, por ejemplo, en el caso de las mitocondrias, porque dentro de la mitocondria es donde va a ocurrir el ciclo de Krebs, que ustedes van a conocer, o si ya algunos se han llevado a fisiología y ya conocen, porque sé que hablan de eso. Pero quiero decirles que estas mitocondrias, por ejemplo, otra cosa, cuanto más mitocondrias tiene una célula, mayor rendimiento tiene. Por eso los deportistas tratan de que sus células, a través del ejercicio, de su dieta, desarrollen más mitocondrias dentro de sus células. Increíble, ¿no? Eso ocurre. Lastimosamente en Bolivia no tenemos centros de alto rendimiento para los deportistas. Nuestros deportistas se hacen con esfuerzo, no saben ni lo que está ocurriendo en su cuerpo y ojalá se alimentaran como deberían y además en función del tipo de deporte que realizan, ¿no? Realmente merecen no solo la medalla que ganan, sino una pleitesía de parte de todos nosotros por el gran esfuerzo que hacen nuestros deportistas. En otros países forman deportistas a través de estos laboratorios de alto rendimiento, donde les hacen hacer ejercicios específicos para desarrollar estas condiciones de mayor número de mitocondrias, mejorar su ritmo metabólico de acuerdo al deporte, con superalimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada de esas condiciones. Entonces, siguiendo con el tema, quiero decirles que cuando explique yo este tema, tienen que fijarse de que la mitocondria tiene su propia membrana. Entonces, hay elementos, la glicólisis, si ustedes recuerdan también, era un proceso de reacciones que se realizaba en el citosol de la célula. Quiere decir que la glicólisis ha ocurrido en el citosol de la célula y para continuar ese proceso oxidativo, que va a ser el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, el producto de la glicólisis o los productos de la glicólisis tienen que entrar al interior de la mitocondria, porque es ahí donde van a generar ATPs y energía. Y es así que en este caso, los NAT reducidos formados durante la glicólisis, para generar energía tienen que atravesar la membrana de la mitocondria.
y lo hacen a través de este mecanismo que se llama lanzadera del gliceraldehído 3-fosfato o lanzadera del malato aspartato, ¿no? En el caso de que el más común es el del glicerato fosfato, gliceraldehído 3-fosfato también se llama, que consiste en el transporte de los electrones de este NAD reducido al interior de la mitocondria, ¿no? Donde estos electrones que atraviesan esta membrana por un mecanismo que ahorita vamos a explicar, se incorporan a la cadena respiratoria para generar ATP. ¿Me están siguiendo, chicas? ¿Y están entendiendo? Sí, doctora. Ya. En la lanzadera glicerol fosfato o gliceraldehído 3-fosfato también, un transportador de la membrana mitocondrial le permite a esa molécula, ¿cuál es la molécula? El NAD reducido, llegar a la matriz donde se oxida por una enzima deshidrogenasa que tiene como cofactor al FAT, al flavina adenindinucleótido. Así, este FAT oxidado se va a reducir. Así se regenera el dihidroxi 3-fosfato. Ustedes saben, tengo que tener aquí otra vez esta reacción. No nos olvidemos que estamos aquí, ¿no? Y este gliceraldehído 3-fosfato, que en realidad que la fructosa 1,6-difosfato se parte en dos. Aquí tenemos el dihidroxiacetono fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. El que continúa la reacción es en realidad el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Porque se pasa, se transforma y el que va a seguir la segunda fase, que es el que va a generar los dos NAD reducidos, ¿no? Entonces, perdón, vamos a, aquí. Entonces, para que este NAD reducido se oxide a NAD, lo hace a través de la membrana de la mitocondria y el receptor es el FAT oxidado que se va a apropiar de los electrones que le va a ceder el NAD reducido. Este se va a reducir y el otro se va a oxidar. Es una reacción de óxido-reducción. Y además se regenera el dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Que vuelve al citoplasma. Mientras que este FAT reducido se oxida en la cadena respiratoria, ¿no? En la otra lanzadera, que es la lanzadera del malato aspartato, ¿cómo lo hace? Regenera el NAD oxidado a partir del NAD reducido con reducción del oxalacetato a malato. Es decir, no solamente en este caso era tomando en cuenta, se une a la coenzima Q que está unida al FAT y lo que hace la reacción de oxidorreducción se da con el FAT que está oxidado se reduce y el NAD que estaba reducido se oxida, ¿no? En este caso, en la lanzadera del malato aspartato, regenera el NAD a partir del NAD reducido con la reducción de moléculas del oxalacetato al malato. La reacción es catalizada por una enzima llamada malato deshidrogenasa, citosólica. El malato se oxida en la mitocondria y genera 3 ATPs en la cadena respiratoria. Entonces, hay ese otro mecanismo para regenerar el NAD oxidado. Cuando actúa la lanzadera, el aceptor final, bueno, cualquiera sea la lanzadera, ya sea la del gliceraldehído 3-fosfato o la del malato aspartato, dice que el aceptor final de los electrones que se ceden por el NAD es el oxígeno y cada NAD genera 3 ATPs. Ingeniera, ¿Sí? ¿a qué se refiere con eso de la lanzadera? Esa partecita no la estoy entendiendo bien. Ya. Lanzadera es el mecanismo que utilizan
para que los NAD reducidos que se han obtenido en la glicólisis, porque la glicólisis ocurría en el citosol, ¿ve? ¿Cuáles son los productos de la glicólisis? Los productos de la glicólisis son piruvatos, ATPs y NAD reducidos. Esos son los productos de la glicólisis, esos elementos. ¿Estás de acuerdo? Sí, ingeniero, ahora Ya. sí. Ahora, estos productos de la glicólisis, como son, por ejemplo, el piruvato, ya vas a ver lo que le va a pasar, todavía no he explicado. Pero el ATP ya es ATP, no hay problema. Pero el NAD reducido, para que se vuelva ATP, tiene que entrar dentro de la mitocondria. Y como no es impermeable la membrana de la mitocondria, no le deja pasar al NAD reducido, lo que hace es utilizar esta lanzadera, la lanzadera del gliceraldehído 3-fosfato. Es un mecanismo en realidad para permitir que el NAD reducido entre dentro de la célula. ¿Ahora sí está claro? Sí, ingeniero. Ya. Por otro lado, hay procesos que, ¿cómo se regula la glicólisis? Es decir, cuando la célula para ese proceso, no es que todo el tiempo se glicólisis, glicólisis, glicólisis. Dice que está regulado por las enzimas que participan de esas reacciones. Esas son sus reacciones. Hay 3 enzimas que son importantes porque son reacciones irreversibles, además, en un solo sentido. Estas enzimas son la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Estas enzimas están en el ciclo de la glicólisis y son los puntos de regulación. Estas enzimas catalizan las 3 reacciones irreversibles de la glicólisis. Por ejemplo, la exoquinasa es inhibida por el producto de la reacción. En general, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo para la glicólisis? Cuando la célula ya no necesita más ATPs. Cuando ya tiene lo suficiente de ATP, dice, bueno, ya no produciré más ATPs o me tranquilizaré un rato, por lo menos, ¿no? Y generalmente, las concentraciones de ATP, las concentraciones de piruvato, demás, dicen, ay, ya no necesito para. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces dice, por ejemplo, esta enzima, y lo hacen a través de estas 3 enzimas. ¿Cómo hace la exoquinasa? Dice que es inhibida por el producto de esa reacción. En la reacción donde la exoquinasa es la que hace de glucosa a glucosa y fosfato. Si la glucosa y fosfato es suficiente, ya no permite que se sigan fosforilando moléculas de glucosa. ¿Está claro? Chicos. Sí, doctora. Ya, ay, quería mostrarles aquí. Ahí, ¿dónde está pues la reacción de esta? Por ejemplo, aquí, de glucosa va a pasar a glucosa y fosfato. Aquí hay una enzima que se llama exoquinasa. Es un punto de control. Entonces, cuando hay gran cantidad de glucosa y fosfato en la célula, ya no necesita porque tiene que hacer todavía este camino y ya tiene acumulado esto. Entonces, esta reacción es frenada por la concentración de glucosa y fosfato. Eso es lo que está diciendo en lo que estamos viendo. Que la exoquinasa es inhibida por el producto de esa reacción. En el caso de la fosfofructoquinasa, tiene como moduladores alostéricos al AMP, al ADP y como moduladores negativos al ATP y al citrato. ¿Qué quiere decir esto? Sí, cuando tenemos ya fructosas, fosfato suficiente, y que este es un punto también de control, si hay buena cantidad de ATP y citrato, no dejan que prosigan las otras reacciones. Ahí se frena. Pero si por el contrario hay harto AMP y ADP que quieren volverse ATP, entonces estimula esta reacción. Por eso dice alostéricos positivos y estos serían alostéricos negativos. ¿Está claro?
Y la piruvato quinasa tiene como moduladores negativos al ATP y al acetilcoenzima. Esta piruvato quinasa casi está al final, es una enzima de las últimas reacciones. Entonces, si hay suficiente ATP y varias moléculas de acetilcoenzima, entonces esta reacción ya no continúa. El principal mecanismo de regulación de la glicólisis y también de la gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? Es un ciclo de reacciones para formar glucosa cuando no hay cantidades suficientes de glucosa. Formar glucosa cuando esta está insuficiente. Dice que el mecanismo de regulación más importante es el estado energético de la célula. Si ya tiene ATP, ¿para qué necesita formar más ATP? Sin embargo, dice, en las células del hígado, la actividad de la exoquinasa solo se inhibe por el producto glucosa 6-fosfato y es independiente de las concentraciones de ATP. ¿Qué está queriendo decir esto? Que en general, de las 3 reacciones de control, que es la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, estas enzimas, dice que todas ellas son activadas cuando hay necesidad de formar ATP y se inactivan cuando ya hay ATP y la célula no necesita. Sin embargo, dice, esta primera generalmente no se basa solo en que haya o no haya ATPs, sino en la concentración de la glucosa 6-fosfato, que es el producto que forma esta enzima, a eso se refiere. ¿Está claro? Yo no sé qué harán los chicos que no vienen a clase. ¿Cómo estudiarán? No sé, porque el examen va a ser completamente diferente al primer parcial, les aviso. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es una vía anabólica. Anabólica quiere decir de síntesis, que permite la síntesis de glucosa a partir de elementos que no sean hidratos de carbono. ¿Cuáles son? El lactato, el piruvato, el glicerol y algunos aminoácidos o intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, de estos elementos se puede formar glucosa a través de este ciclo. Dice, esta vía en los animales y en el hombre ocurre principalmente en el hígado, pero también puede ocurrir en el riñón. En las plantas no se da esto porque hay la vía del glioxilato que después les voy a explicar. Bien, una vez que ya todo lo que yo necesitaba de la glicólisis ha pasado al interior de la mitocondria, ¿no? Ahora recién, y además el piruvato, para que entre dentro de la mitocondria, tiene que transformarse en acetilcoenzima A. Perdón, eso es lo que nos falta. Entonces, para que la glucosa llegue hasta dióxido de carbono, agua y ATP, tiene que pasar estos dos procesos, que sería oxidación del piruvato. La oxidación del piruvato es la transformación del piruvato hasta acetilcoenzima A y luego recién el ciclo de Krebs. Es lo que les decía, que esta es una fotografía de una mitocondria, ¿no? Entonces la mitocondria tiene su propia membrana mitocondrial, ¿no? Y ningún compuesto que está en el citosol entra si no se le permite, si no permite la mitocondria, como por ejemplo el NAT reducido, porque aquí en el centro de la mitocondria, en la matriz de la mitocondria va a ocurrir el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones va a ocurrir en esta membrana. Entonces, para que el NAT reducido se transforme en ATP, necesita atravesar esta membrana y no ha podido hacerlo y por eso ha utilizado la lanzadera del gliceraldehído 3-fosfato, que es un mecanismo que quizás van a entender más cuando veamos la cadena transportadora de electrones, ¿no? Lo que hace es unirse el NAT a la coenzima Q. La coenzima Q le va a transferir los electrones del NAT reducido al FAT reducido. Entonces, si este NAT le transfiere esos electrones, va a quedar NAD oxidado. Y este FAT que estaba oxidado se va a volver FAT reducido. Y ese FAT reducido es el que va a continuar
en la cadena de electrones para producir ATP. Entonces ahora nos tocaría explicarles cómo se transforma el piruvato en acetilcoenzima A. Ese proceso se llama oxidación del piruvato. Por eso dice, es el lazo entre la glicólisis y la respiración celular. Es un complejo de reacciones catalizada por un sistema de enzimas, no es una sola, son varias, que está localizada en la membrana mitocondrial interna. Esta es una reacción bien compleja, no vamos a estudiarla en su totalidad, no es necesario que sepan así tan a detalle, pero que es importante que se ubiquen qué tiene que ocurrir. No es que el piruvato así alegre se pasa y se transforma ahí adentro en acetilcoenzima, no, es a través de esta reacción de oxidación en la que intervienen varias enzimas, varias coenzimas, y es un proceso complicado que vamos a tratar de resumir. Entonces dice un resumen de los eventos. El piruvato difunde hasta la matriz de la mitocondria cruzando ambas membranas. Cada piruvato reacciona con la coenzima A, desdoblándose en dióxido de carbono y un grupo acetilo de 2 carbonos que se unen inmediatamente a la coenzima A, formando acetilcoenzima A, que después esta molécula es la que va a entrar en el ciclo de Krebs. Bueno, aquí está muy resumida, como les decía, este piruvato a través de esta serie de reacciones donde intervienen varias enzimas y varios coenzimas, por ejemplo, el NAT, la coenzima A y demás, que van a ser, si ustedes se fijan, el piruvato tiene 3 átomos de carbono y la molécula que se está formando, la acetilcoenzima A, es de 2 átomos de carbono. Por eso es que se elimina un carbono en forma de dióxido de carbono. La principal molécula que abastece al ciclo de Krebs es la acetilcoenzima, ¿no? Que se genera esta acetilcoenzima a partir de la descarboxilación oxidativa. La enzima es una descarboxilasa, ¿no? Y el proceso se llama descarboxilación oxidativa del piruvato hasta transformarse decarboxilación porque le estamos quitando un átomo de carbono. También indicarles que esta molécula, la acetilcoenzima, es un metabolito central. ¿Por qué? Porque no solo proviene de los hidratos de carbono, de la glicólisis, la decarboxilación, hasta llegar a acetilcoenzima A, sino que esta molécula puede venir como resultado de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Cuando veamos oxidación de los ácidos grasos, vamos a ver que su producto es la acetilcoenzima A. E incluso ciertos aminoácidos, a los cetogénicos, por ejemplo, pueden llegar a formar la acetilcoenzima A. Entonces, esta que es la molécula clave para iniciar el ciclo de Krebs, se obtiene a partir de varias fuentes. Uno, a partir de hidratos de carbono, ¿no? Glicólisis, piruvato, decarboxilación. Otro, proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos o por procesos de desaminación y transaminación a partir de algunos aminoácidos. Por eso se dice que su formación es en nodo, así se habla en bioquímica, es el metabolito, yo les diría, en palabras más simples, más importante el metabolismo. ¿Hay alguna pregunta aquí? En esta reacción, miren, aquí se notan, ni siquiera están desarrolladas todas las reacciones por las cuales se pasa para hacer que el piruvato se transforme en acetilcoenzima y se libere la molécula de dióxido de carbono. Actúan la piruvato deshidrogenasa y otras enzimas, enzima 1, enzima 2, enzima 3, y cada una de estas enzimas necesitan de coenzima, de FAT, de el pirofosfato de tiamina, que es la forma activa de la vitamina B1, de FAT y demás. Entonces, es bastante complejo. Lo interesante es que en este conjunto de reacciones se obtiene también NAD reducido. Aquí en esta gráfica que estamos viendo, que
El acetilcoenzima, este metabolito central, proviene a partir de la glicólisis del hidrato de carbono, glicólisis y el proceso de decarboxilación oxidativa de piruvato hasta acetilcoenzima, que es esa reacción complicada que les estoy diciendo que hay. También les había dicho que viene de la beta-oxidación de los ácidos grasos o procesos metabólicos de ciertos aminoácidos, ¿no? Ahora vamos a empezar recién a estudiar el ciclo de Krebs. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Jóvenes. Está claro, doctora. Ya. Está claro. No saben cuánto esfuerzo que estoy haciendo para tratar de hablar, porque todavía mi garganta está mal, chicos. Así que yo les rogaría de que me atiendan. Ya. Este ciclo, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también conocido como ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Generalmente Krebs porque es el apellido de los autores o del principal autor, ¿no? Tiene esencialmente la función de completar el metabolismo del piruvato, ¿no? Que viene de la glicólisis, ¿no? Eh, el proceso oxidativo completo de la glucosa, esa reacción tan sencillita de glucosa más oxígeno que da dióxido de carbono más agua más energía, es complicada y tiene una razón de ser también de que se dé en etapas, que más adelante les voy a decir por qué se da en etapas, ¿no? Ahora solo hemos visto una partecita, hemos visto la parte de la glicólisis, que hacía que la glucosa se transformaba en una molécula de 3 átomos de carbono, que era el piruvato. Luego hemos visto la reacción de transformación por decarboxilación oxidativa, en la que el piruvato se transformaba en acetilcoenzima A y perdía un átomo de carbono, ¿no? Entonces, aquí en realidad entran 2 piruvatos, se pierden 2 CO2 y aparecen 2 acetilcoenzima. Ahora, en el ciclo de Krebs entran una por una las moléculas de acetilcoenzima. Dice, las enzimas del ciclo del ácido tricarboxílico están localizadas en la matriz de la mitocondria. Unas pocas de estas enzimas pueden estar en la membrana interna de la mitocondria, pero todos los insumos para este ciclo están en la mitocondria o en la matriz de la mitocondria, ¿no? Su punto de partida es la acetilcoenzima, ¿no? Aquí, ¿qué busca el ciclo de Krebs? Oxidar completamente al piruvato en forma de acetilcoenzima hasta que se vuelvan dióxido de carbono y transportadores electrónicos reducidos. Es el objetivo del ciclo de Krebs. Es oxidar completamente a la molécula de acetilcoenzima proveniente de la glucosa. Hace que quede dióxido de carbono. Este es el famoso ciclo de Krebs, que vamos a ir estudiando cada una de estas reacciones. Son 8 reacciones las que se dan, y la primera es una reacción de condensación. El acetato se va a unir a la acetilcoenzima A para formar citrato. La enzima es la citrato sintasa, ¿no? Que vamos a ir desarrollando. Entonces, la primera reacción, la reacción de condensación, la acetilcoenzima se va a unir al oxalacetato, ¿no? Mediante una citrato sintasa en la enzima, ¿no? Aquí va a ingresar agua y va a salir la coenzima, ¿no? Y vamos a tener el citrato con 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, ¿no? Este tenía 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, más 2 átomos de la acetilcoenzima A, se han formado un compuesto de 6 átomos de carbono. Este es una reacción también irreversible, y generalmente las reacciones irreversibles son puntos de control, ¿no? Es una reacción fuertemente exergónica, dice, ¿no? Generador de energía, quiere decir. La reacción 2 es en realidad lo que ocurre es una reacción de isomerización, para que un reacomodo de los átomos que conforman la molécula de citratos, es reacción de isomerización, cambia, el número de átomos de carbono son los mismos, ¿no? Pasa de citrato a isocitrato, ¿no?
Si fíjense, están marcados en rojito los átomos que se van a mover. Entonces, la citrato, la enzima, y este proceso de isomerización, de transformación del citrato en isocitrato, se realizan a través de dos reacciones, ¿no? En la que intervienen enzimas aconitasas, ¿no? Un compuesto intermediario, primero por la salida de una molécula de agua del cis-aconitato, para nuevamente hidratarse y formar el isocitrato. Fíjense, han cambiado de posición los grupos oxidrilos nada más. La tercera, una reacción de oxidación y de carboxilación del isocitrato, ¿no? Las reacciones de deshidrogenación, donde actúan deshidrogenasas, son reacciones con liberación energética, ¿no? Fíjense, el isocitrato, a través de la enzima isocitrato deshidrogenasa, ha reducido a NAD oxidado en NAD reducido. Ha captado dos electrones que han sido donados, estos electrones, por el isocitrato. Entonces, estos electrones aquí se ven como protones, van a ser los que van a reducir a NAD reducido. Va a pasar su carga energética, ¿no? Y va a quedar en alfa-cetoglutarato con liberación de una molécula de dióxido de carbono. Ay, no sé por qué no pasa. ¿Se ve bien, chicas, la presentación? ¿O no? Sí se ve bien, Sí, ingeniero. sí, doctora, se ve bien. Ah, ya. La reacción 4 es cuando el alfa-cetoglutarato se transforma en succinil coenzima A, ¿no? Esta reacción tiene como objetivo eliminar otra molécula de dióxido de carbono, perder otro átomo de carbono, ¿no? Aquí la enzima es una deshidrogenasa, ¿no? Como es una deshidrogenasa, nuevamente está capturando las moléculas energéticas del alfa-cetoglutarato, ¿no? Es una decarboxilación oxidativa y el NAD oxidado se va a transformar en NAD reducido, ¿no? Con liberación de otra molécula de dióxido de carbono. La quinta reacción es cuando el succinil coenzima A, esta es una molécula, es un tioéster que tiene alta carga energética, tanta carga energética que forma ya un compuesto energético, ¿no? Los enlaces del succinil coenzima A liberan su energía que es atrapada por el GDP para formar GTP, ¿no? Esta molécula tiene la misma carga energética que un ATP, ¿no? Por eso dice que la succinilcoenzima A es un tioéster de alta energía, con la energía liberada por la ruptura de este enlace, forma del enlace de la coenzima A, forma GTP y este proceso, esto es bien importante, chicos, que aprendan esta reacción. ¿Por qué? Porque las reacciones o cualquier otra reacción, en la glicol también habían dos reacciones en las cuales a pesar de que el compuesto aceptor es otra molécula orgánica, se formaban moléculas energéticas, quiere decir moléculas de ATP o GTP. El GTP es igual que el ATP, les estoy diciendo. Eso se llama fosforilación a nivel de sustrato. La formación de una molécula energética cuando el aceptor final es otra molécula orgánica, se llama fosforilación a nivel de sustrato. Esta es otra molécula orgánica, no es el oxígeno, ¿no ve? Entonces, y se está formando una molécula energética, es como un ATP. Entonces se llama fosforilación a nivel de sustrato. Esto es muy importante. El rojito debería ponerlo.
Ustedes pueden identificar otras reacciones de fosforilación a nivel de sustrato en la glicólisis también. La reacción número 6 es cuando el succinato que está oxidado se transforma en fumarato. Entonces, este que está oxidado, al pasar a su estado reducido, libera energía que es capturado por el otro transportador electrónico, que en este caso es el FAT, flavin adenin dinucleótido se llama. Esta es la forma activa de la vitamina B2 y el NAT era nicotina adenin dinucleótido en la forma activa de la vitamina B3. Entonces está capturando la energía haciendo que este FAT oxidado se transforme en FAT reducido. Y también fíjense, la enzima es una deshidrogenasa. En esta otra, la figura, la reacción 7 y 8 que son de regeneración del oxalacetato. Por ejemplo, aquí está el fumarato a través de la enzima fumarasa y con moléculas de agua se va a transformar a malato. Y este malato en la reacción 8 se va a oxidar hasta oxalacetato. Y de esta manera el oxalacetato va a iniciar otro proceso, otro ciclo nuevamente otro ciclo de Krebs, ¿no? Entonces el malato, en este caso, se va a oxidar porque está en su forma reducida, capturando estos electrones y reduciendo al NAD oxidado, ¿no? Fíjense, también interviene una deshidrogenasa. En todas las reacciones donde hay transferencia de electrones, actúan enzimas deshidrogenasas, ¿no? Y con esto estamos completando, regenerando el oxalacetato, que tiene también 4 átomos de carbono, 2, 3, 4, ¿no? Y al final el oxalacetato uniéndose a la acetilcoenzima forman el citrato que tenía 6. Son los 2 carbonos que después se van a liberar en forma de dióxido de carbono. ¿Está claro? Están las 2 moléculas de dióxido de carbono y 1, 2 y 3 NAT reducidos, un FAT reducido y un GTP, que es igual que un ATP en la carga energética. Estos serían los productos del ciclo de Krebs, ¿no? Igual que ustedes les había dicho que los productos de la glicólisis era ATPs, piruvato, ATPs y NAT, no había FAT, ¿no? Aquí recién hay un FAT. En realidad hay uno, pero la molécula de glucosa va a producir 2 moléculas de acetilcoenzima, entonces 2 veces se da. Por eso se dicen en el balance que van a haber 1, 2, 3 por 2, 6 NAT, 2 FAT y 2 ATPs. ¿No? Esta es una manera, esto lo he extraído de un libro en inglés, donde la propuesta de ellos es lo mismo, chicos, no digan por qué más atrás nos muestra otros valores, porque aquí en esta reacción, en este balance energético, estos autores proponen de que el número de ATPs generados por el NAT no son 3, sino 2,5 y que el número de ATPs generado por el FAT es 1,5. Por eso esta variación de 30 a 32. Nosotros tenemos 36, 34 a 36. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que un ATP tiene 3 ATPs y un FAT 2 ATPs. Simplemente esa es la variación. Por si acaso, no se vayan a confundir. Aquí lo que está mostrando que el ciclo de Krebs, eso, es un ciclo anfibólico. ¿Por qué decimos que es anfibólico? Porque si bien lo que está haciendo al final es oxidar, es decir, catabolizar a la molécula de glucosa, que estaba en forma de piruvato. ¿Puedo continuar? Tu audio tienes que apagar. ¿Sí? ¿Puedo?
Señoritas, jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Sí. Yo les digo, todas mis diapositivas de metabolismo las estoy modificando. Problema de los que no vienen a clases, problema si no entienden, porque tampoco voy a rogar, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo un esfuerzo, de verdad, he estado muy mal, he estado en cama la anterior semana, recién estoy levantándome y aún así, aunque no crean, quedo casi sin voz por el esfuerzo que hago de hablar. Lo mismo me ha pasado la otra noche por hablar para las clases de nutrición. Así que les pido, por favor, que pongan también su esfuerzo. Les decía que el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico, se llama así, porque no solamente está, su función es la oxidación de la glucosa hasta dióxido de carbono, que es lo que hemos visto, y los famosos transportadores electrónicos que después en otras reacciones se van a transformar en ATP, en la cadena transportadora de electrones, sino también que estos elementos que participan del ciclo de Krebs pueden utilizarse en muchas otras reacciones. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando que el alfa-cetoglutarato o el succinilcoenzima A, que son elementos del ciclo de Krebs, sirven como moléculas para la biosíntesis de aminoácidos, de nucleótidos, de grupos M, de la hemoglobina, etcétera, ¿no? Aquí en esta otra gráfica se ven más todavía. Por ejemplo, el citrato puede ser un insumo para la síntesis de ácidos grasos y de esteroles. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, ya hemos visto síntesis de algunos aminoácidos, glutamato, de bases púricas, el succinilcoenzima, las porfirinas en el M, el oxalacetato también en la producción de aspartato, asparagina o las bases pirimídicas. Es decir, no se pueden imaginar que dentro de una célula ocurre tantas reacciones químicas que lo que justamente hace es tratar de optimizar todos los elementos que se manejan, porque dentro de la célula no solamente vamos a hablar del metabolismo de carbohidratos, ahí mismo, al mismo tiempo se está haciendo síntesis de proteínas, degradación de proteínas, ahí mismo se está haciendo síntesis de ácidos grasos, degradación de ácidos grasos, es decir, todas las biomoléculas grandes dentro de la célula sufren metabolismo, que significa degradación y síntesis a la vez. Entonces, y uno de los ciclos más, digamos, anfibólicos, porque se utiliza para ambos casos, es el ciclo de Krebs. Y hay una interrelación con todos los otros procesos. Poco a poco vamos a tratar de interconectarlos. Pero fíjense, no sé quién nos habrá diseñado tan perfectos, reacciones tan complicadas dentro de cada célula, y cada célula de nuestro cuerpo, dependiendo al tejido y al órgano que pertenece. Algunas estarán haciendo una cosa, otras están haciendo otra cosa, dependiendo de las necesidades que tenga ese organismo. Pero nunca están totalmente quietas. ¿Quién maneja y quién provoca eso? Es ese que no sabemos los científicos mismos qué llamar, que se llama energía, que puede llamarse Dios, que es, no sé, que es ese algo que mueve a la perfección todos este conjunto de reacciones y que permite la vida de los seres vivos. Complicado, pero maravilloso a la vez. Entonces aquí está un resumen de lo que acabamos de hablar, ¿no? El piruvato, primero a través de una reacción muy compleja que no le hemos visto muy en detalle, pero que ustedes ya saben que intervienen coenzimas y enzimas diversas, se transforma en acetilcoenzima, el piruvato en acetilcoenzima, y bueno, aquí están mostrando las reacciones que hemos estudiado una por una y los elementos que se forman, ¿no? NAT, FAT y GTP. Pero aquí también, que no vamos a estudiar tampoco tan en detalle, estos son los puntos de control
de este proceso. Casi todos los puntos de control en el ciclo de Krebs, también igual que en la glicólisis, están relacionados con las demandas energéticas que pueda tener esa célula. Ahora, el balance del ciclo. ¿Cuál es el balance del ciclo? Suponiendo que un NAD genera 3 ATPs, un FAT 2 ATPs. Y no vamos a usar como el que está en inglés de decir, ¿cómo era? 2.5, 1.5, ¿ya? No importa, los dos son válidos por si acaso, no es que uno no sirva y el otro sirva, sino que es más fácil para ustedes hacer el balance con números enteros. Lo importante es que sepan qué ocurre, ¿no? En el ciclo estamos viendo que son un acetilcoenzima tiene 2 átomos de carbono. Se necesitan 3 NAD oxidados, un FAT oxidado, para que se obtengan las 2 moléculas de dióxido de carbono, en las que se oxida completamente el acetilcoenzima. Estos 2 carbonos salen 2 dióxidos de carbono, 3 NAT reducidos, un FAT reducido más un ATP, un GTP que se transforma en ATP. Estas son las reacciones del ciclo de Krebs. A través de esas 8 reacciones, esto es lo que ocurre. Entonces, se dice que una molécula de glucosa más 38 ATPs más 38 fósforos tienen 6 moléculas, da lugar a 6 moléculas de dióxido de carbono, porque una molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono y más 38 ATPs. Esta reacción así de grande se dan en las 3 fases: glicólisis, reacción de decarboxilación, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, que todavía no hemos visto. 2 de los NAT reducidos que se forman en el citoplasma durante la glicólisis para ser transportados a la matriz mitocondrial, para ser posteriormente después oxidados en la cadena transportadora, tienen un precio. Ese precio es el que es el gasto y la transformación de NAD en FAT, que se llama lanzadera del gliceraldehído 3-fosfato. Por eso, al resultado final de 38, por ejemplo, se restan 2 ATPs, porque como son 2 acetilcoenzimas, 2 NAT reducidos, entonces se restan 2. Que no se deben olvidar que el ciclo de los ácidos tricarboxílicos completa la oxidación del piruvato a su forma más oxidada, que sería el dióxido de carbono, y que los electrones que hay entre los átomos de carbono y hidrógeno de algunos compuestos son recogidos por el NAD reducido y el FAT reducido. Estos dos elementos todavía en la cadena transportadora de electrones van a ser liberados y van a transformarse en ATPs, ¿no? Lo importante aquí es entender que dice que la eficiencia del proceso de respiración no es del 100%, es apenas de un 40% y quizás menos. Por eso es que en algunos grupos de investigación dicen que un NAD no genera 3 ATP, sino 2,5, y un FAT no es 2, sino 1,5. Por eso dice casi llega al 40% de la energía que inicialmente tiene la glucosa, ¿no? Porque el resto de la energía que no se forma ATP se libera como calor. ¿Y por qué se libera como calor? Porque esa cantidad sería tan excesiva de ATP que provocaría alteraciones en el metabolismo. Y ese calor se disipa gracias a la presencia del agua también en el citoplasma de las células, ¿no? Si no, no podríamos ni siquiera eliminar ese calor emitido por las moléculas, por las mitocondrias, porque dentro de las mitocondrias se va a generar ese calor, esa oxidación de
la molécula de glucosa en sí, y por eso algunos animales que invernan y demás tienen más grasa. ¿Qué se llama esta grasa? Me queda una grasa negra, de color negro oscuro, pero tiene un nombre especial que les permite mayor tiempo de mantención de la temperatura corporal de su cuerpo en forma inactiva, durmiendo, invernando. Ahora vamos a ver, dice que si el NAD tiene aproximadamente 52 kilocalorías de energía y solo se necesitan 7.3 kilocalorías para hacer un ATP, esto ustedes han visto en balance energético, se puede calcular 52 dividido entre 7.3 y sería aproximadamente 7 ATPs por cada NAD, siempre y cuando sea el 100% de conversión de, digamos, la glucosa, del rendimiento de la glucosa del 100%. Pero acabamos de decir que solamente es el 40%. Entonces, el 40% de este 7 es aproximadamente 3 ATPs, bajo condiciones óptimas. De ahí sale que un NAD vale 3 ATPs. Y ese grupo de científicos que pone 2,5 y 1.5 incluso no creen que sea el 40%, sino menos, un poco menos, deben ser 35, 38, algo así, ¿no? Aquí estamos redondeando. Entonces, de ahí salen los valores cuando decimos que un NAD genera 3 ATPs, un FAT 2 ATPs. ¿Está claro? En el examen les voy a hacer preguntas de rendimiento energético. Ahora lo que vamos a hacer en la cadena respiratoria es, en este punto la célula ha ganado 4 ATPs, 2 de la glicólisis, 2 del ciclo de Krebs. Eso no, ¿no? Y ahora nos faltaría ver qué pasan con los 10 NAD reducidos y los 2 FAT reducidos que tenemos en ese proceso. ¿De dónde salen esos 10, chicas? No se olviden que en cada ciclo se generaban 3 FAT, ¿no es cierto? 3. Pero esos FAT, como son 2 veces ese ciclo, sería 3 por 2, son 6, 6. En la glicol serán 2, ¿no? Entonces sería 6 más 2 de la glicólisis serían 8, más 2 del piruvato acetilcoenzima son los 10. Por eso se habla de 10 FAT. Y 2 FAT que solamente ocurren en el proceso del ciclo de Krebs. ¿Está claro? Creo que hay un cuadrito donde muestra eso. Ahora, ¿por qué se necesita oxígeno? La razón por la que se necesita oxígeno es para que tus células puedan usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa. La fosforilación, porque hasta ahora hemos visto solamente fosforilación a nivel de sustrato. Los ATPs que se han formado eran por fosforilación a nivel sustrato, porque el aceptor final era otra molécula orgánica. Y solamente aquí es que tenemos que el oxígeno va a ser el aceptor final, y ese proceso se llama fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa se conforma por 2 componentes estrechamente relacionados. Uno, la cadena transportadora de electrones y la quimiosmosis. Un ratito, jóvenes, perdón. El auto está allá atrás porque no ha encendido. ¿Por qué no encendido? Pues seguramente vos has hecho algo, porque la última vez que se ha manejado ese auto, tú has traído. ¿Y cómo ha sacado? Ah, empujando. Lo que pasa es que se baja la batería. Se ha bajado la batería. Y bueno, es porque no funciona, no por otra cosa. Ah, bueno. La camioneta igualito está. La fosforilación activa entonces conforma en los 2 componentes estrechamente relacionados, que sería la cadena transportadora de electrones y la quimiosmosis, que es la que vamos a estudiar a continuación. En la cadena transportadora de electrones, los electrones que se van a ir transportando de una molécula a otra a través de reacciones de óxido-reducción hasta llegar al aceptor final, que va a ser el oxígeno, y por eso se llama fosforilación oxidativa. Y la quimiosmosis
es la energía que se almacena en la gradiente para sintetizar ATP, que es lo que ahora vamos a estudiar. ¿Qué es cadena transportadora de electrones? Es un sistema. ¿Están cansadas? ¿Está todo bien? Esto más y vamos a terminar el tema, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Aunque no dice nada, que todo está entendido. Entonces, es un sistema multienzimático que está ligado en la membrana de la mitocondria que transfiere electrones. ¿De dónde transfieren estos electrones? Del NAD y del PAD reducido, ¿no? Hasta que lleguemos al oxígeno. Este proceso, dice, comprende dos fases en realidad. Los electrones y los protones. Los electrones son transportados a lo largo de la membrana de un complejo a otro a través de reacciones de óxido-reducción, y cuando ocurra ese transporte de electrones, se van a ir liberando al mismo tiempo protones. Y estos protones que se liberan cuando hay las reacciones de óxido-reducción van a ser translocados a través de la membrana. Es decir, son pasados desde el interior hacia el espacio intermembrana y va a crear una gradiente de concentración. Es decir, van a disminuir los protones en la matriz y van a estar casi todos acumulados en la intermembrana, ¿no? Entonces, esto se tiene que solucionar. Entonces, los protones van a pasar a través de ¿qué nombre le daré? Una estructura que se llama bomba ATPasa. Y cuando vayan pasando estos protones nuevamente al interior de la membrana, van a formar ATP. Y en este caso, los electrones, a través de esas reacciones de óxido-reducción, van a ir disminuyendo su carga energética hasta encontrarse con el oxígeno, que es el que va a producir también ATP. Este es un dibujo alzado en el que muestra estos complejos. Estos son complejos proteicos que permiten las reacciones de óxido-reducción y donde los electrones van a ir pasando de un sistema a otro hasta encontrarse con el oxígeno y generar agua y liberación de ATP. Por otro lado, cuando estén pasando los electrones, se van a liberar protones, lo que les he dicho, ¿no? Y estos protones van a ir esta es la matriz de la mitocondria, van a pasar al espacio intermembrana y aquí se van a concentrar, van a hacer cambiar y variar el pH incluso de estos sistemas. Entonces, para volver al equilibrio, estos protones van a pasar por esta bomba de ATPasa. Esta bomba de ATPasa van a tener ADP disponible para atrapar estos protones y formar ATP. Bomba sintasa de ATP se llama, ¿no? No sé si aquí no se mueve, porque había movimiento. Los tres componentes de la cadena respiratoria son tres grandes complejos proteicos. No estamos estudiando en detalle su composición, por si acaso, ¿no? Con moléculas transportadoras y enzimas correspondientes. Cada este complejo proteico es un complejo que tiene enzimas que van a ser las que van a recepcionar los electrones de estos transportadores, tanto del FAT como del NAT, y van a pasar a través utilizando elementos para permitir las reacciones de óxido-reducción, ¿no? Entonces, aquí estamos conociendo los componentes. Entonces, estamos viendo tres grandes complejos, sus enzimas correspondientes, un componente no proteico que es la ubiquinona, que es esta de aquí, que están embebidos en la membrana, y una proteína pequeña que se llama citocromo C. Hay también un citocromo B que está dentro de este, que la C es periférica y se ubica en el espacio intermembrana, pero está adosado a la membrana donde ocurren estas reacciones.
¿Cuál es la secuencia de pasos? Pasan los electrones a través del primer complejo, como cuando el NAT reducido se une a la ubiquinona reductasa, ¿no? Hasta esta ubiquinona. Entonces, el primer paso sería la unión del NAT reducido a la ubiquinona. Y esta unión, este traspaso de sus electrones, provoca que se liberen protones. Y esos protones liberados en esta reacción son los que van a traspasar la membrana al espacio intermembrana. Luego, como ya están en el segundo complejo, ahí va a actuar la citocromo C reductasa, que transfiere los electrones desde la ubiquinona al citocromo C, generando un nuevo bombeo de protones. En esta nueva reacción de oxidorreducción va a liberarse nuevamente protones, porque ha habido movimiento de electrones. Estos protones nuevamente al espacio intermembrana. En el tercer complejo, el citocromo C oxidasa, pasan los electrones del citocromo C al oxígeno, ¿no? El oxígeno reducido toma esos electrones y 2 protones y forma agua, ¿no? Por eso se dice que el balance, que los electrones que entran a la cadena transportadora de los electrones pueden llegar desde el NAD reducido o desde el FAT reducido hasta la oxidasa terminal, ¿no? Y pegándose al oxígeno y formando moléculas de agua. Por eso la reacción final dice glucosa más oxígeno da CO2 más agua, más ATP. Esa agua es aquí donde se está formando cuando se unen al oxígeno, los protones. ¿Y qué es la gradiente? ¿Qué es la hipótesis quimiosmótica? A medida que los electrones fluyen por la cadena transportadora de electrones, en ciertas etapas los protones son transferidos desde el interior al exterior de la membrana. Esto construye un gradiente de protones, lo que habíamos dicho. Dado que las cargas son retiradas del interior, mientras que las negativas permanecen en el interior, ¿no? Generalmente en forma de oxidrilos. El pH de la cara externa de la membrana puede llegar a un pH 5,5, mientras que el pH en la cara interna es de 8,5. Hay una diferencia, hay una gradiente de concentración, ¿no? En una diferencia, dice, de 3 unidades de pH. Recordemos que, ¿qué es pH? Es el logaritmo negativo de las concentraciones de hidrogeniones, ¿no? Por lo tanto, esas 3 unidades, esa diferencia de 3 unidades de pH, se deberíamos multiplicar por 1000 para ver realmente la diferencia tan grande que se crea, de concentración que se crea en estos espacios. Por lo tanto, casi se obliga a que pasen por una estructura, ¿no? Esto representa energía potencial acumulada, ¿no? Y se llaman gradientes de protones, fuerza móvil de protones también. Dado que la membrana es básicamente impermeable a los protones, pero como se ha creado una gradiente, no se desarma y más bien pasa a través de esta estructura que es la ATPasa sintetasa. Es un complejo proteico. También dice, se lo conoce como el complejo F1, ATPasa mitocondrial se llama. También se puede llamar esta estructura, ¿no? Y contiene el único canal para la entrada del protón. Por lo tanto, a medida que los protones pasan por el canal, se produce la siguiente reacción. El ADP, adenosindifosfato, al unirse a los protones, va a formar adenosintrifosfato, ¿no? Este proceso de formación de ATP a través de esta ATPasa sintasa se llama fosforilación quimioosmótica, asumiendo que la hipótesis quimiosmótica sea la correcta. O también se llama fosforilación oxidativa, cualquiera de sus nombres es válido. Fosforilación quimiosmótica o fosforilación oxidativa. Bueno, aquí está dicho lo que les he explicado
de otra forma, pero es lo mismo, ¿no? Aquí estamos viendo la mitocondria, la membrana y el espacio intermembrana, ¿no? Este color anaranjado es la matriz de la mitocondria. Y aquí se está viendo la gradiente de concentración, porque en estas membranas es donde ocurren esas reacciones de óxido-reducción. Y cada vez que hay una reacción de óxido-reducción con los electrones, pasan los protones de este espacio al espacio intermembrana, y concentrándose y creando una diferencia de 3 unidades de pH. Esto crea una gradiente muy poderosa, entonces obliga a que estos protones retornen nuevamente al interior de la matriz para mantener el equilibrio, y lo hacen a través de esta estructura, de este ATPasa sintasa, ¿no? Donde cada protón se va a unir al ADP y formar ATP. Eso se llama fosforilación perdón, su nombre, quimiosmótica o fosforilación oxidativa. ¿Qué podemos ver aquí? Que los protones se transfieren a través de la membrana, desde la matriz al espacio intermembrana, como resultado del transporte de electrones, porque cada vez que los electrones iban en reacciones de óxido-reducción, a partir tanto del NAD como del FAD, provocaban el paso de los protones hacia el espacio intermembrana, ¿no? Y que esa gradiente provocó que puedan atravesar a través de la ATPasa sintasa, ¿no? Formando ATPs. Esta figurita me gusta mucho porque muestra, aunque es figura, lo que realmente es. Fíjense, en esta parte verde debe ser el citosol de la célula. En algún lugar de aquí es donde ha ocurrido la glicólisis, ¿no? Y esos elementos de la glicólisis han tenido que atravesar también esta membrana a través de la lanzadera del gliceraldehído 3-fosfato, el NAT, por ejemplo, y lo mismo ha tenido que atravesar a través de la lanzadera de malato oxalato también en algunos casos. Pero lo interesante que muestra esta membrana de la mitocondria, un pedazo, y la matriz de la mitocondria. En la matriz de la mitocondria ocurre lo que hemos estudiado ahora, el ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs que tenía como objetivos formar dióxido de carbono, el ATP a partir del GTP y los transportadores electrónicos, el FAT y el NAD, ¿no? Y estos transportadores electrónicos son los que van a pasar sus electrones a través de estos complejos enzimáticos que se encuentran en la membrana de la mitocondria, a través de reacciones de óxido-reducción, y en cada una de las reacciones de óxido-reducción van a provocar el paso de los protones de la parte de la matriz hacia el espacio intermembrana, ¿no? Y luego todos estos protones que van a causar esa gradiente de concentración se van a ver obligados a pasar por la bomba ATPasa para ser capturados por el ADP, adenosindifosfato, y formar adenosindifosfato ATP. ¿Quiénes son los inhibidores de este proceso de fosforilación oxidativa? Hay muchos productos químicos, seguramente algunos insecticidas que ustedes usan también, plaguicidas se dice, ¿no? Insecticidas, plaguicidas, que su mecanismo de acción es inhibir procesos de fosforilación oxidativa. Aquí, por ejemplo, el monóxido de carbono, la causa de muerte es porque se frenan los procesos de fosforilación oxidativa en las células. Lo que pasa es que se combina directamente con el citocromo C oxidasa terminal y bloquea la entrada del oxígeno a la misma. Entonces, evita la fosforilación oxidativa y de eso provoca la muerte. El cianuro es veneno tan fuerte, también su mecanismo de acción es inhibir el proceso de fosforilación oxidativa. ¿Qué hace el cianuro? Se pega al hierro del citocromo, ¿no?
e impide la transferencia de los electrones. Fíjense con mecanismos de acción de muchas sustancias que provocan la muerte, como el monóxido de carbono, el cianuro. Yo pues debería decirles que ustedes me busquen el mecanismo de acción de unos 3 plaguicidas como tarea. Bueno, si bien, dice, las células utilizan ATP para almacenar la energía derivada de ellos, en ciertos tejidos la fosforilación oxidativa se desacopla de la formación de ATP y la energía se transforma directamente en calor. Miren eso. Muchas veces la cantidad de energía que tiene la célula es lo suficiente y puede ocurrir que ese proceso de fosforilación oxidativa haga que se desacople de formar ATPs y que más bien emita más calor. Lo que les decía, en algunos mamíferos la grasa parda se ve parda, esa negra, oscura, incluso en los peces hay un tejido que, amén de las gotitas de lípidos, contiene una inusual cantidad de mitocondrias. Es el encargado de la producción de calor en esta forma. Curiosamente, el tejido, un tejido similar, con el mismo mecanismo de producción de calor, dice que se han encontrado en flores de Philodendron celium, se lee, ¿no? Imagínense, entonces, para que ustedes vean que estos mecanismos bioquímicos no son exclusivos del reino animal ni de los hombres, por favor, ocurren también en las plantas. Seguramente me hubiera gustado mucho tener su texto del doctor de fisiología vegetal, porque la fisiología vegetal, toda la parte normal, incluso la patológica, está en base a procesos bioquímicos. Y me gustaría ver qué ven ustedes para que yo les pueda explicar desde el punto de vista bioquímico. Sería interesante, ¿no, chicos? Para que ustedes entiendan más. A mí no me gusta explicarles como loros, no quiero que aprendan ciclo de bla, 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 las reacciones, no saben ni por qué ocurren, ni para qué ocurren, ni nada de eso, no sé, no me parece, ¿no? Aquí está el balance, el mismo balance que hemos hecho. Glicólisis, 2 NAT, no, todos los FAT y nada, esto van a ver, ustedes es lo mismo que les he explicado hace rato y que está representado aquí. En la glicólisis, ¿cuáles eran los productos? Eran 2 piruvatos y 2 NAT reducidos y 2 ATPs. Esos son los productos de la glicólisis. Ahora, en el paso de piruvato a acetilcoenzima, ¿cuál es el producto? No solamente es obtener acetilcoenzima A, liberar 2 dióxidos de carbono, sino 2 NAT reducidos. En el ciclo de Krebs, ¿qué se forman? Se forman 6 NAT reducidos, 2 FAT reducidos y 2 ATPs. En realidad, en cada entrada de la acetilcoenzima A es 3 NAT, 1 FAT y un ATP. Pero como son 2, se multiplica por 2, 3 por 2, 6, más 2 por 1, 2, y 2 por 1, 2, ¿no? Y en la cadena transportadora de electrones sumamos 2 más 2, 4, más 6, 10 NAT tenemos que entrar en la cadena respiratoria para transformarse en ATPs y solo 2 FAT. Y si decimos que un NAT genera 3 ATPs, entonces 3 por 10, 30 ATPs. Si decimos que un FAT genera 2 ATPs, sería 2 por 2, 4 ATPs. Entonces, 30 más 4, 34. La suma total, 34 más 4, serían 38. Pero estos dos que restamos es de la lanzadera del gliceraldehído 3-fosfato, porque tienen que pasar, ¿no ve? Introducirse del citosol al interior de la mitocondria. Por eso resta eso y quedarían 36 ATPs. El balance en el cuadrito en inglés es 32. ¿Por qué? Porque se dice que un NAT genera 2,5 y un FAT 1,5. Pero es lo mismo. Con eso finalmente he terminado este tema. ¿Alguna pregunta? Chicos,
¿Va todo claro? Sí, ingeniera. ¿Está todo claro? Ay, metan mi auto, porque durante más de una semana estaba en cama, chicos, aunque no me crean, no salía a ningún lado. Más esta semana que estaba aquí y no he salido, se había bajado la batería de mi auto. Y ahora está Ingeniera, tirado. ¿Sí? la nota de los exámenes, ¿cuándo más o menos nos va a Ay, me he avisar? olvidado de los exámenes. Ay. La próxima semana ya les voy a dar, chicos, no se preocupen. Y también voy a llevar para resolver delante de ustedes, ¿ya? Listo, Inge, gracias. ¿De qué? Ingeniera, los materiales para el laboratorio del lunes. Magnolia, más fuerte puedes hablar, por favor. Sí, ingeniera, los materiales que vamos a llevar para el laboratorio. Para el próximo lunes. Sí, ingeniera. Yo les voy a escribir, chicas, porque ya vamos a estar en clases normales. Voy a ver qué práctica vamos a hacer. No sé si vamos a hacer pigmentos o vamos a hacer otra práctica relacionada con metabolismo ya. ¿Está bien? Está bien, ingeniera. Nos avisa con anticipación, por favor.